nombre es Eduardo Castillo Alcántara, tengo 20 años, estudio en el Instituto Politécnico Nacional, carrera Control y Automatización y expuso el tema de empleo y derechos laborales. Compañeros, compañeras, es un honor contribuir al llamado del único legislador que hoy por hoy honra la representación del pueblo. Reciban un cordial saludo de la comunidad politécnica y del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bienvenidos seamos todos. Y a continuación mi propuesta para mejorar el empleo y los derechos laborales. Hoy más que nunca se requiere una solución al gravísimo e intolerante problema del empleo, el subempleo y el desempleo a todo lo largo y ancho de nuestro país, en Norteamérica, en el resto de Latinoamérica, en Europa, en Medio Oriente y Asia, no así en Cuba. ¿Y por qué decimos que en Cuba no? Como es el conocimiento de todo el mundo, Cuba aplica desde hace 53 años con gran éxito la implementación de programas sociales que redistribuyen el ingreso y aseguren la satisfacción de las necesidades espirituales de las familias cubanas. Es tiempo ya de hacer cambios sustanciales en la política laboral. Nunca más un decreto infame, como fue el decreto de Luz y Fuerza del Centro, perpetrado por el espurio Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, dejará sin empleo a más de 44,000 trabajadores y sus familias en el desamparo. Que nos quede bien claro a todos los asistentes que solo el hombre obtiene por medio del trabajo los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales y lograr así su plena seguridad y poder continuar disfrutando de un nivel de vida acorde con la dignidad humana. Aún en pleno siglo XXI, el empleo sigue constituyendo una de las demandas de la clase obrera y estas demandas han sido motivo de convulsiones sociales manifestadas de diversas formas, marchas, huelgas, confrontaciones con las fuerzas represoras del Estado, ya que el obrero, al no tener memoria, olvida una cananea, ferrocarrileros, maestros de Oaxaca, trabajadores de la Ruta 100, trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, trabajadores de Mexicana de Aviación y tantos otros que por pequeñas, pero igual de importantes sus luchas, han quedado o quedan en el anonimato. Seguros estamos que hoy, por medio de los cambios de gobierno que esperamos, tenemos la esperanza y creemos en los ciudadanos más adelantados y mejor informados y con principios sociales que el socialismo debe aplicarse ya en nuestro país y deberá comenzar porque siempre ha sido punta de lanza esta maravillosa ciudad, el Distrito Federal. Aquí, en esta bondadosa ciudad, sublime y esperanzadora, están todas las condiciones dadas para implementar cambios radicales en beneficio solo y para los millones de mexicanos que deseamos en verdad un futuro promisorio, lleno de cultura, trabajo, vivienda, salud y seguridad social, alimentación adecuada, educación socialista, que es la base para que todo individuo entienda que solo él con su participación y su conocimiento de causa estará forjando ese futuro provisorio. Como primer paso fundamental, crear la Constitución Política para el Estado número 32, el Estado de Anáhuac. La creación de su propia Constitución le dará independencia y una nueva soberanía para aplicar su política social. Y deberá comenzar primero con la creación de empleos, con el mejoramiento de los ya existentes, asegurando por parte del Estado como prioridad de sus obligaciones el no desempleo y desaparecer y erradicar el subempleo. Para lograr el éxito, recordemos que esto se dará con un gobierno socialista y una nueva constitución. A continuación, las propuestas para cada punto referente a las problemáticas del empleo antes mencionadas. Primer punto, creación de empleos. Para lograr este objetivo, el Estado tendrá presente las necesidades y derechos del hombre. Para ello hará uso de la inmensa riqueza de recursos naturales, agricultura, ganadería, renacionalizar empresas y servicios políticos en manos de extranjeros, desaparecer los monopolios que actualmente detentan el capital extranjero o el gran capital nacional que en esta importantísima ciudad se está viendo actualmente. La creación de escuelas y hospitales que cubran la demanda de la población y al mismo tiempo creen fuentes de empleo para médicos y maestros. Que todos los jóvenes a partir de la mayoría de edad presten servicios sociales a la población integrándolos según su escolaridad y reciban una remuneración mínima de un salario mínimo. Segundo punto, desempleo. El nuevo gobierno de la Ciudad de México deberá garantizar que ninguna persona pierda su empleo. Para ello implementará programas de reubicación o redistribución planificada del personal que resultasen en exceso para ser reubicados en áreas o a falta de esto el aseguramiento, como ya ha sido implementado por los gobiernos de izquierda, de una compensación salarial para aquellos trabajadores que no lograsen ser reubicados en otro empleo, mientras el gobierno trabajará en la creación o implementación de un empleo transitorio o temporal. Para ello jamás, insistimos, se deje de un plumazo a más de 44,000 trabajadores y sus familias en el desamparo. Tercer punto, subempleo. Con respecto al llamado subempleo, trabajo informal, outsourcing, explotación laboral, el nuevo gobierno de la ciudad deberá, sin contemplaciones en ninguna clase, referirse o enriquecer el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para iniciar y crear dentro de la nueva Constitución del nuevo Estado 32 su artículo
propio para regular todas las prácticas anticonstitucionales, ilegales, indebidas, inhumanas y explotadoras, incluyendo en dicho artículo que todo aquel empleador que incurra en estas faltas pierda la propiedad sobre los medios de producción. De ese grado de firmeza deberá llegar a ser el nuevo gobierno para evitar estos vicios hoy existentes. Con respecto al empleo informal, es necesario que el nuevo gobierno se responsabilice y le otorgue seguridad social, que legalmente es su responsabilidad, como el seguro social, la vivienda, asistencia social, educación. Todo ello deberá solventarse o cubrirse por los excedentes económicos que del nuevo Estado 32 e independiente emanen al servicio del pueblo. Conclusión: como resultado del planteamiento antes expuesto, serán adquiridos los derechos laborales para todo lo referente al empleo y apegadas a las leyes vigentes, tales como derecho de huelga, pago de salarios caídos, jornada laboral de no más de 8 horas, salario mínimo para cubrir la canasta básica, respaldado por estudios de la UNAM, que equivale a 180.92 pesos diarios, pago conforme a la ley de prestaciones, aumentos salariales de acuerdo a la inflación, derecho a conformar verdaderos sindicatos al servicio total y exclusivo solo de los trabajadores, sin intervención de ninguna clase de autoridad externa más que la propia autoridad de los trabajadores que lo conforman. Derecho a tener un contrato colectivo de trabajo que esté por encima de las mismas leyes y solo por debajo de la Constitución, que enriquezca a plenitud la vida laboral y económica y espiritual de los trabajadores e incluya principios socialistas para que nunca más el trabajador desconozca que sus derechos plasmados en él son irrenunciables. Muchas gracias.